Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. En la mañana de hoy, el Cine Teatro Selec, ese hermoso lugar que pertenece a la municipalidad de la ciudad, se desarrolló una jornada muy, pero muy interesante. Tuve la oportunidad de estar un ratito cuando comenzó, pero después tenía que volver a la radio. Porque se hizo un homenaje muy merecido a Joaquín Carrillo. Joaquín Carrillo es considerado el primer historiador de nota de la provincia de Jujuy. Y estas jornadas tenían como título La bandera nacional de la libertad civil, su historia y el ceremonial de los símbolos patrios. Esto es fundamental y ahora si usted mira, por ejemplo, atentamente cuando hay alguna entrevista al señor presidente o a la señora vicepresidente, van a ver que en sus despachos, afortunadamente, está la bandera nacional de la libertad civil. Y esta bandera tiene una particularidad. Es el único paño del cual hay constancia que General Belgrano lo tuvo en sus manos, lo que no es menor. No hay otra constancia de otro paño que Belgrano haya tenido en sus manos. Y eso es propiedad del pueblo jujeño. No es propiedad de un gobierno, no es propiedad de nadie en particular, sino del pueblo. Es más, me atrevería a aventurar y decir que ya ni siquiera es del pueblo jujeño, sino es del pueblo argentino. El pueblo jujeño tiene el honor y la obligación de custodiarla, de cuidarla, pero entiendo que nos pertenece a todos. La conferencia de hoy estuvo a cargo de Miguel Carrillo Vascari. Él también es historiador y es uno de los grandes precursores, junto con el Instituto Belgraniano de la provincia, de que la bandera de la libertad civil tenga el sitial que hoy tiene afortunadamente. Así que vamos a charlar, lo hemos invitado al doctor Miguel Carrillo Vascari para charlar de estas cosas más y charlar de algo que es fundamental y que ustedes nos habrán escuchado muchas veces plantear esto, ¿no? ¿Por qué es necesario que todos y cada uno de nosotros conozcamos nuestra historia? En 30 segundos está con nosotros Miguel Carrillo Vascari. Lo habíamos anunciado. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el gusto es mío. Vengo de Rosario, cuna de la bandera, de visita acá a Jujuy, que es la banderada de la patria. Así que un gusto poder hablar contigo y con que los jujeños estén mirando este programa. Me equivoco mucho si digo que la bandera nacional de la libertad civil le pertenece al pueblo argentino, pero que el pueblo jujeño tiene el honor y la obligación de custodiarla. No, para nada, porque esta fue considerada una bandera de tipo nacional desde el primer momento que Belgrano la entregó. Y posteriormente fue ratificado este calificativo por la ley que la oficializó en el año 2015, una ley que tiene una peculiaridad. En uno de sus artículos, el pueblo, a través del Congreso Nacional, según consta en la ley, reconoce el esfuerzo del pueblo jujeño y el mérito en haberla preservado desde aquel momento que Belgrano se la entrega hasta la fecha de aprobación de la ley. Una certificación del valor que tiene que Jujuy haya asumido ese compromiso en circunstancias muy diversas, desde una invasión realista, pasando por revoluciones internas, a eso le agreguemos epidemias, terremotos, y ahí está la bandera. Ahora, hay una suerte, y no lo digo con tono denostativo hacia nadie, ¿no? Pero hay una suerte de revisionismo de la historia mitrista. Bueno, lo que pasa es que Mitre fue el primero que escribió la historia sobre la base de documentos. Entonces tiene un sitial bien ganado en la historiografía argentina. No estoy quitándole mérito a la historia mitrista. Claro, pero lo que pasa es que posteriormente fue necesario establecer un relato histórico, diríamos hoy,
para argentinizar a las masas de inmigrantes. Y se tomó como referencia la historia de Mitre. Pero Mitre mismo reconoce las falencias de sus fuentes muchas veces. Las distintas versiones de los libros de Mitre van cambiando y a veces significativamente van evolucionando o directamente no es lo mismo leer la primera edición que la tercera, por ejemplo. Y bueno, es lógico que todo pueblo, toda ciencia evoluciona. Entonces, los productos escritos están sujetos a un revisionismo que no tiene que ser pasional, no tiene que ser ideológico, tiene que ser básicamente científico. Mirar con otros ojos la realidad pasada, pero no pretender imponer los criterios actuales a lo que ocurrió hace 60, 200, 150 años. Esto le preguntaba porque desde hace, sobre todo desde que los amigos belgranianos se ponen la mochila de divulgar la historia, me parece que la historia del pueblo de Jujuy ha ido cambiando, ha ido mutando, dándole la relevancia que realmente tuvo durante toda la Guerra de la Independencia. A ver, le pongo un ejemplo. Antes se enseñaba, yo también soy viejo, y antes se enseñaba que el pueblo jujeño se fue de Jujuy porque venían los realistas. Y después aprendí que fue una acción táctica de guerra. No, sin duda. No es que se han ido porque venían, fue una acción táctica de la guerra. Sin duda, pero el mismo Joaquín Carrillo, en su libro que escribió a los 24 años, en el año 1877, tiene factores novedosos de lo que era la historiografía de aquel entonces. Por ejemplo, Joaquín Carrillo comienza su historia describiendo la realidad de Jujuy antes de la llegada de los españoles, valorizando el aporte de las culturas originarias y en una continuidad que muestra que la historia del pueblo viene desde aquel entonces hasta el presente, va relatando las memorias y los hechos que descubre a partir del estudio de documentos y de esa forma compone su libro, que es tan mentado, que incluso en la actualidad es citado por los estudiosos de la historia, ¿no? Un muchacho de 24 años, imagínate, hasta el punto que cuando se divulgó este libro mereció una carta de felicitación por parte de Mitre, que ya era un historiador, y hasta el presidente Avellaneda. Vos te imaginás en este momento que algún historiador reciba una carta de un presidente argentino felicitándole por la obra, y posteriormente fue reconocido como el fundador de la historiografía del interior, una investigación histórica que no está centrada en los intereses de Buenos Aires, sino en la perspectiva del interior profundo de lo que es la República Argentina. Esto de Mitre se lo preguntaba porque sin quitarle mérito a la obra de Mitre, que fue un aporte extraordinario. Y sin él no hubiéramos sabido cuál era la historia de nuestra bandera, claro, por ejemplo. Pero me parece que era una mirada demasiado centralista la de Mitre. Ojo, sí, no lo digo condenatoriamente. Centralista, liberal, porteñocéntrica, y lógicamente ese no era el parecer mayoritario, era un parecer, como en este momento hay distintos pareceres de lo que es nuestra realidad histórica. Usted decía recién, ¿no? Inimaginable hoy que un historiador reciba una carta de un presidente, como sí le pasó a Joaquín Carrillo. Ahora, es importante que los presidentes, independientemente del signo político y demás, sepan la historia. Bueno, hay un axioma que es plenamente válido que dice que desgraciados son los pueblos que olvidan su pasado. Y en este sentido los presidentes tienen que conducir al pueblo, sea cual sea su ideología. Y entonces tiene que conocer la realidad, y parte de la realidad, una parte muy importante, es el pasado de ese pueblo, porque no recordemos que nuestro presente está acuñado en el molde de lo que nosotros traemos. Seguramente los televidentes podrán recordar muchas vivencias personales de familia que los han ayudado, los han marcado, les han dado un ejemplo
para el transcurso de su vida. Y los que tenemos ciertos años nos damos cuenta cuánto tenemos de lo que han sido nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Usted decía, ¿no? ¿Cuál es el molde? ¿Cuál es el molde de Jujuy, del pueblo jujeño? Bueno, tenemos que, ¿Cómo se talló? en ese sentido, es poco lo que yo puedo decir con justicia por cuanto yo vivo en el litoral, en la ciudad de Rosario, pero yo tengo la percepción de la realidad jujeña a partir de un pueblo que ha asumido en distintos momentos de su historia su protagonismo. Pero considero que Jujuy le falta asumirse en la grandeza de su contribución a la historia patria. Es como si no se le diera importancia quizás al enorme protagonismo que ha tenido. Recordemos que Jujuy era una provincia floreciente antes de la Revolución, porque por acá pasaba todo el comercio. Claro. Y eso lo sacrificó Jujuy y nunca pidió una reivindicación como otras provincias, como otras regiones. Yo creo que Jujuy tiene que animarse a pedir el reconocimiento justo y razonable ante otras provincias que quizás están más habituadas a la reivindicación. Fíjate que en la página web del Gobierno Nacional, que se implementó ya hace varios periodos presidenciales, no figura la bandera de la libertad civil entre los símbolos nacionales. Y sí, todavía no figura, ni en la página de Casa Rosada tampoco. Pero está la bandera en el despacho del presidente. Sí, pero no en la web. Y es una contradicción terrible, es increíble que aparezca la escarapela, que no es un símbolo nacional, y falte la bandera nacional de la libertad civil. Y el Instituto Nacional Belgraniano ha hecho la pertinente observación ante el gobierno de Macri, de Fernández, y seguramente lo hará en los próximos meses ante el actual. Pero sin embargo no se ha incorporado la bandera en eso que es la carta de presentación de Argentina ante el mundo. Ahora, cuando usted decía, ¿no?, el aporte de Jujuy a la independencia nacional, a la guerra por la independencia, no fue un aporte solamente de criollo, no fue un aporte solamente de mestizo. Los pueblos originarios tuvieron un protagonismo mayúsculo en todo esto. Las tropas de Belgrano tenían gente en las comunidades. Sin duda, y no olvidemos también a aquellos que ahora podemos decir, bueno, los tarijeños, la gente que antes estaba en el Alto Perú y que ahora quedó detrás de la frontera de Bolivia, pero eso era todo un combo socioeconómico muy significativo. Mi propia familia, que es de aquí, tiene entrañables vínculos con ciudades del Alto Perú. Y bueno, eso... Digamos que eso somos las mismas familias. Claro, y todo eso Jujuy, digamos, lo pierde a partir de que aparece una frontera artificial y Bolivia de un lado, Argentina de otro, cuando todo era una misma realidad socioeconómica. Ahora, usted hacía mención de que en la página web del Estado Nacional falta la bandera nacional de la libertad civil. Y eso fue uno de los temas que usted conversó hoy, que es el ceremonial que debe tener esta bandera nacional. Es complejo porque tenemos por un lado que es la misma pieza, el mismo aspecto, la misma tela, pero tiene un doble valor como bandera provincial y como bandera nacional. Y eso a la gente se le hace difícil comprenderlo y a veces no se lo utiliza correctamente. Se le da el rango de bandera provincial y no de bandera nacional. Y viceversa. La gran diferencia que hay, uno puede ver una bandera de ceremonia en su versión provincial cuando ve que en el moño, que es idéntico en una u en otra, celeste y blanco, aparecen las fechas propias de lo que es la historia jujeña. 23 de agosto por el éxodo y 18 de noviembre de 1834, que es cuando Jujuy declara su autonomía y se separa de Salta. Esa es la bandera provincial. En cambio, si se usa en la versión nacional, es la corbata celeste y blanca de cualquier bandera argentina. ¿No es un celeste más intenso? No,
no, es el mismo. Eso es un error. En el año 2013 salió una ley provincial jujeña que clarificó, estableció un modelo patrón de la bandera para que todas las banderas sean iguales. Entonces, previamente algunas personas confundidas habían hecho que la corbata fuera de azul oscuro, por cuanto parte del campo del escudo era de azul oscuro. Pero no, es una bandera nacional y por eso lleva una corbata celeste, blanca y celeste, que marca la nacionalidad en esos colores. Para que yo aprenda y muchos del otro lado también. Yo me paro al frente, ¿sí? ¿Dónde va la bandera argentina y dónde va la bandera nacional de la libertad civil? A la derecha, si son dos banderas... Si yo me paro al frente y tengo dos banderas en un acto escolar. La derecha va a la bandera celeste y blanca, para ser más claro, y la bandera de la libertad civil va a su izquierda. En cambio, si son tres banderas, supongamos, la bandera argentina va en el centro, a su derecha va la bandera nacional en su versión nacional, con la corbata celeste, blanca y celeste, y a la izquierda de la bandera argentina va la versión jujeña, con la corbata, con las respectivas inscripciones. Que es lo correcto. Eso es lo correcto. Que estén las tres banderas. Exactamente, exactamente. Y bueno, hay que asumirlo así, en una serie de sutilezas que justamente estamos tratando de explicar en este seminario al que han concurrido más de 300 docentes de toda la provincia. Eso demuestra el interés que hay por estos temas. ¿Por qué la bandera de la libertad civil Belgrano la diseña así? Bueno, es una interpretación personal sobre esta base. Belgrano había creado una bandera blanca y celeste en Rosario. Sí. Es la misma que se supone presentó en Jujuy el 25 de mayo. Dos campos, celeste y blanca abajo. Claro, es la que presentó en Jujuy y bendijo el canónigo Gorriti, que después el gobierno central en Buenos Aires le ordena destruir, no usar. Pero después de la gran batalla de Salta y de Tucumán, sobre todo de Tucumán, Belgrano se siente autorizado para devolver el uso de su bandera a un ejército victorioso. ¿Dónde se ha visto un ejército victorioso sin bandera? Claro. Entonces, en Tucumán hace preparar una bandera que se supone también era blanca arriba y celeste abajo, porque no había sentido para cambiarla. Y cuando viene a Jujuy, el 25 de mayo de 1813, disculpen, tiene que celebrarse por orden del gobierno la fiesta patria, por primera vez. Jujuy y los jujeños le piden prestada la bandera del ejército a Belgrano, porque no tenían otra y había que pasearla por la ciudad, como se usaba antiguamente la bandera española. Y Belgrano se la da. Pero además, en su percepción, se le prende la lamparita, diríamos los chicos, y inventa una bandera blanca, porque el blanco representa a la plata en heráldica, y le coloca en el centro el sello que usaba la Asamblea del año 13, porque en aquel entonces parecía que la Asamblea del año 13 iba a declarar la independencia. Y era tradición de que las banderas de los estados independientes, estados soberanos, tuvieran un color que los identificara y en el centro el emblema de la dinastía realista. Claro. Si la Asamblea del año 13 nos daba la independencia, iba a ser sobre una base democrática. Y entonces Belgrano dijo que lo lógico es que en este paño blanco que representa el Río de la Plata, coloquemos el escudo que usa la Asamblea del año 13. Y de ahí quedó, hasta que el Congreso de Tucumán resuelve que no, volver al esquema de la celeste y blanca, pero de tres franjas. Ahora, vamos a una polémica, la bandera de Macha. Bueno, yo creo que es una bandera antigua, muy valiosa, pero no podemos atribuirle el carácter de bandera fundacional de nuestra nacionalidad. En lo personal considero que es una bandera de un cuerpo del ejército de Belgrano, porque es indudable que la bandera Belgrano la conservó tanto en Ayohuma como en Vilcapugio. Atento que en los documentos de época se cuenta que en medio de la desbandada, de la retirada, del desastre, de la derrota, Belgrano agita la bandera en unos pequeños cerritos para convocar a sus hombres. Y es más, le deja
a San Martín una nota diciendo: conserve la bandera que le dejé, que he preservado en medio de grandes vicisitudes. Bandera que queda en Bolivia y está... Esa bandera que Belgrano la bandera que le deja Belgrano a San Martín, en mi entender, es la blanca y celeste. La que queda en Macha, pero en realidad en Titire, un pueblito al norte de Macha, que después se la va a ver en Sucre, que actualmente se encuentra allí, siendo la pieza fundamental del principal museo de Bolivia. Esa es una bandera de algún cuerpo subordinado al ejército de Belgrano. Es decir, que si tuviéramos un desfile, seguramente iría adelante la bandera celeste y blanca que usaba Belgrano como bandera de generala de su ejército, y después vendrían las banderas de sus unidades, entre las cuales, para diferenciarse entre sí en medio del combate, iría la bandera de Macha u otras banderas celestes y blancas con distintas aplicaciones que utilizaban otros cuerpos, como por ejemplo los patricios, que usaban una bandera blanca arriba, celeste abajo, con la cruz de San Andrés. Y la cruz de San Andrés y el escudo de la Asamblea en el centro. Que hasta el día de hoy el regimiento patricio usa la bandera de San Andrés. Exacto. Entonces yo diría que con la bandera de Macha no le tenemos que considerar como un fraude, como pretenden algunos, pero tampoco podemos asignarle que sea la bandera que Belgrano hizo en Rosario y que después llevó al Alto Perú, y tampoco podemos reconocerla como una bandera que tenga otra connotación más que esta, ser una bandera de uso militar, por así decir. Bueno, por eso está mal que en Tucumán se utilice la bandera blanca, celeste y blanca, la bandera de Macha, como bandera provincial, porque esa bandera nunca estuvo en la batalla de Tucumán. Ah, nunca estuvo. Nunca estuvo. Ah, yo pensaba que esa bandera la venía llevando... Para nada. Bueno, eso por razones ideológicas, los tucumanos tenían una bandera que era celeste con una cruz blanca, y lamentablemente esas razones ideológicas determinaron que alguien inventar este relato para utilizar la bandera de Macha, remedando que era la que estuvo presente en el combate en 1812. Es fundamental, ¿no? Y hay una anécdota muy interesante, el tema de que en aquella época cada regimiento tenía su bandera. Claro, porque en medio de... En el mundo era así, ¿eh? Sí, fíjate que los televidentes tienen que entender que en aquellos tiempos donde no había buena comunicación, el general se mantenía a la retaguardia y con los largavistas, con los catalejos, iba ubicando por el tipo de bandera que había sus distintas unidades, y entonces mandaban chasquis para que le dijera el regimiento 4, que era la bandera, no sé, verde y roja, vaya para la izquierda, 200 metros, 300 metros. Claro. Era la forma de combatir que había en aquel entonces. Cuando se produce la segunda invasión inglesa, desembarca un regimiento galés. Sí. Regimiento galés que pierde su bandera, que en este momento está en el convento de Santo Domingo, en Buenos Aires. Hay varias, sí. Sí, pero ahí está esa del regimiento galés. Desde ese día hasta el día de hoy, ese regimiento desfila sin bandera. Bueno, para ver el valor que tiene. Son, ¿no?, las tradiciones que... pero a ver... ha habido diversidad de banderas en nuestra historia argentina, fundamentalmente todas han sido celestes y blancas. Yo tengo un estudio al respecto, te voy a obsequiar ese libro, si vas a hacer una escapada esta tarde por el seminario, y ahí vas a ver, hay cerca de 20 banderas con distintos diseños y todas representan a la nacionalidad argentina. Miguel, muchísimas gracias por haber estado. Fue una charla riquísima que aprendimos mucho. Bueno, un gusto poder compartir con Jujuy este tipo de cosas que no son de Jujuy, sino que son de todos los argentinos. Y que todos los argentinos tenemos que conocer, porque es parte de nuestra identidad, es parte de lo que somos nosotros, porque nadie puede darse el lujo de borrar su pasado. Nosotros somos, digamos, lo antiguo enriquecido y potenciado, pero sobre la base que somos debido a nuestros mayores, nuestras tradiciones. Gracias, Miguel.
Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta tarde siguen estas jornadas interesantísimas en el Cine Teatro Selec, este homenaje al doctor Joaquín Carrillo, considerado el primer historiador de nota de la provincia de Jujuy. Si alguien quiere acercarse, es libre y gratuito. Muchísimas gracias. Así que, bueno, Dios mediante nos vamos a juntar el lunes, que tengan un hermoso fin de semana y ya se queda con ustedes Palpala Hoy.